Un saludo, soy Lucimelda Ochoa, hoy soy la secretaria de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia y estamos dejando unas charlas grabadas para que sean material de estudio y hoy voy a hablar de lo que significa equidad de género como un tema de evolución. Ha sido la marca durante estos 4 años que nosotros nos hayamos metido a entender la equidad de género no como un tema de mujeres, sino como un tema de evolución de la especie. Y por eso hoy queremos contarles algunas de los fundamentos biológicos, neurobiológicos y científicos que dicen que este tema de verdad es un tema de evolución. Muy bien, acompáñennos en este viaje, es un viaje corto, se puede profundizar todo lo que quieran alrededor de la evolución, pero hoy vamos a hablar específicamente de por qué hay diferencias entre hombres y mujeres y si esta cosa es evolutiva, va a cambiar o no. Muy bien, equidad de género como un asunto de evolución. Para arrancar y contarles qué es la equidad de género, hay cantidades de definiciones, miles de definiciones. Es un tema que se ha venido estudiando de manera juiciosa, muy juiciosa, sistemáticamente, desde hace casi un siglo. Se estudia y se analiza y en la medida en la que va pasando el tiempo, más y más centros de investigación se suman al tema. Nosotros decimos que la equidad de género es una mega tendencia y hace parte del lenguaje que hemos traído de disrupción, de innovación a la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Considerar el tema de equidad de género como una mega tendencia tiene unos criterios y también tiene unas ventajas. ¿Qué es una megatendencia? Una megatendencia es un algo, es un asunto que llegó para quedarse en el planeta Tierra y que induce cambios estructurales. Tiene factores de tiempo, tiene que haber pasado más de 15 o 20 años hablando del tema y tiene que ser geográficamente no universal, sino planetario. La equidad de género como movimiento feminista tiene más de 70 años, si arrancamos solamente con el feminismo de los 60 y de los 70, pero tiene hoy un radio de acción mundial. No hay un solo país, no hay un solo país en el planeta que no esté trabajando equidad de género y evolución. ¿Qué significa esto? Que la equidad de género vino para quedarse y que va a seguir expandiéndose y que tiene un montón de frentes. La equidad de género entonces es una megatendencia y la equidad de género no es un asunto de mujeres. Esa es otra de las premisas que trabajamos en la Secretaría de las Mujeres y es muy importante. Nuestra secretaría se llama Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia y es necesario que exista mientras haya tantas diferencias entre hombres y mujeres. Pero va a llegar un momento en que la equidad de género, como es un asunto de evolución, llegue a su cenit, no habrá necesidad de tener Secretaría de las Mujeres porque ya nos trataremos como iguales. Cuando decimos que la equidad de género no es un tema de mujeres, es porque queremos sacarlo del reduccionismo al que nos han ido metiendo progresivamente desde muchos actores, diciendo que el tema es páguele a las mujeres una deuda, ayúdele a las mujeres, impulse a las mujeres, ojo con las mujeres, y se ha cerrado, y eso también nos ha llevado a consecuencias más graves en la discriminación, en donde ni siquiera es escuchado el tema de equidad de género con agrado, porque se trata solamente del tema de mujeres. Nosotros decimos que el tema de equidad de género es un tema de evolución y es un tema de desarrollo y por eso se ha convertido en una megatendencia. Es una megatendencia porque va más allá de un grupo poblacional. Es una megatendencia porque ya cogió el planeta entero y es una megatendencia porque es un asunto de desarrollo y de evolución. Y de eso vine a hablar y eso es lo que quiero demostrarles a ustedes. ¿Por qué es un asunto de evolución? Básicamente tenemos que entrar en la teoría evolucionista, son teorías, esto también es mi teoría, pues es una teoría que tiene un fundamento muy claro. Hoy la evolución de la especie está demostrada, es un hecho. Si fuimos creados al principio o no, si hubo un único Dios o muchos dioses que nos crearon, si fuimos un experimento genético de extraterrestres o lo que ustedes quieran creer, si nacimos de una amiba o de una alga o nacimos de polvo de las estrellas, es lo que cada uno de ustedes puede decidir creer. Porque hasta el momento nosotros no entendemos ni conocemos bien ni tenemos una teoría acertada ni probada del principio. Pero sí tenemos historia recolectada de los Homo, de la familia a la que pertenecemos biológicamente, que son los Homo, una familia muy grande que lleva cerca de 3,5 millones de años en la faz de la Tierra, y específicamente nosotros, los Homo sapiens, que hoy nos llamamos Homo sapiens sapiens.
Nosotros, de acuerdo con las pruebas que tienen todas las ciencias que investigan cómo llegamos y qué estamos haciendo los humanos, llevamos aproximadamente 200.000 años. 200.000 años sobre la faz de la Tierra, los primeros Homo sapiens en el centro de África, y los conocieron, los vieron, vivieron allí en el centro de África, y desde allí empiezan las migraciones que llegaron a todo el planeta con una especie que fue capaz de transformar su entorno para la supervivencia, pasar de ser cazadores, recolectores, a ser agricultores, después a tener poblados y después a tener ciudades y hacer todo lo que hemos hecho hasta acá. De verdad es materia de estudio cómo hicimos los humanos para hacer eso. Hoy hay teorías acerca de cómo evoluciona nuestro cerebro, y a eso vengo a hablarles de cómo ha evolucionado nuestro cerebro, porque nuestros cerebros al principio de hace 200.000 años no tenían ni el peso ni las habilidades que tienen hoy. La forma como comíamos, la forma como nos relacionamos con el entorno no tiene nada que ver como nos relacionábamos hoy. Pero específicamente en el tema de hombres y mujeres es importante recordar que en esa época éramos muy poquitos y la maternidad era sagrada. Por lo tanto, la mujer era sagrada. Las primeras estatuas que se encuentran de diosas en embarazo, relacionadas con la abundancia, relacionadas con el bienestar de la población, son de más de 100.000 años, y son las primeras en el centro de Europa donde se encuentran esas estatuillas labradas de mujeres en embarazo. ¿Cómo los enterraban? Al parecer el entierro era con la mujer en el centro y el resto de la familia alrededor. Hemos ido evolucionando en el proceso, y en ese proceso ha habido cosas, hechos que han cambiado esta relación que tenemos. Lo primero es el sedentarismo. Nos quedamos en algún momento en poblados, y después de quedarnos en poblados empezamos a trabajar una idea que no teníamos antes, que la voy a dejar acá porque es mi idea y se llama la propiedad privada. Esto lo han tocado otros autores en el proceso de discriminación de las mujeres, pero yo creo que allí hay un origen. La propiedad privada, que hoy la defendemos y nos parece que es la realidad del humano, en aquel entonces no existía. En aquel entonces la tribu, la colectividad era una sola. Los hijos eran de toda la colectividad, eran cuidados por hombres y mujeres, sobre todo por mujeres, pero nadie decía este es mi hijo, este es mi pedazo de tierra, porque se movían, porque eran nómadas. Con el asentamiento, en los asentamientos humanos, viene la concepción de qué es mío, y el humano empieza a delimitar qué es lo mío. Esta es mi tierra, este es mi trabajo, esta es mi mujer, estos son mis hijos, y empezamos una transformación progresiva de las colectividades. Luego también, y hace parte de mi teoría, viene la guerra, porque entonces ya teníamos propiedad privada, ya no peleábamos contra los animales que nos podían destruir, sino entre nosotros por determinar quién tenía más tierra, quién tenía más fuerza, quién tenía más poder. El proceso de la guerra nos cambió y nos sigue cambiando. La guerra es uno de los elementos más fuertes de transformación de la humanidad, y hay que tenerla en cuenta porque no hemos parado de estar en guerras. La guerra entonces dijo que los más fuertes de la especie tenían que ir a luchar por la propiedad privada. En ese entonces íbamos los hombres y las mujeres, solo que cuando una mujer estaba embarazada era regresada a su asentamiento, a su pueblo. ¿Quiénes no pueden ir a la guerra? Los que no pueden ir a la guerra son exclusivamente ¿quiénes? Los niños y las niñas, los enfermos, los adultos mayores, hombres y mujeres, las personas en situación de discapacidad y las mujeres en embarazo. De ahí la única que estaba sana para cuidar toda esta población era la mujer en embarazo. Por eso empieza la división real. ¿Es natural que las mamás cuidemos a los hijos? Es natural, está en nuestra razón genética, en la razón como especie animal. Cuidamos nuestra especie, cuidamos a nuestros hijos, pero empieza un cambio que dice que ya no solo cuidamos a nuestros hijos, sino que cuidamos a una cantidad de población. Una vez en los asentamientos había que comer, había que crear la agricultura, había que crear herramientas para poder alimentar a estas personas, había que buscar cómo sanarlas cuando estaban enfermos, y desde ahí entonces tenemos la historia de las mujeres y los hombres con una distinción, una diferencia en el rol en los trabajos, y estamos hablando de miles y miles de años.
el punto al que voy a llevar esta pequeña disertación es neurobiológico, porque eso es lo que yo estudio. Yo soy una médica, yo soy pediatra, y lo que estudio hace más de 9 años es neurociencias y genética, entendiendo qué fue lo que nos pasó como humanos y cómo hemos podido llegar hasta acá. Muy bien. En los asentamientos entonces estaban todas estas poblaciones esperando a que llegaran sus guerreros y guerreras. Y empezaron a cambiar los valores. El valor más importante era el físico, el valiente que había destruido a un montón de gente. Obviamente, y por fisiología natural y por anatomía natural, por lo que somos, nosotras tenemos menos masa muscular, a pesar de que hemos sido fuertes, agarridas y nos metemos con todo, nuestros hombres tenían más masa muscular y más fuerza. Pero el valor, uno de los valores, y quiero llamar la atención en este, que nos ha cambiado totalmente la idea de los hombres y las mujeres, es el valor de la riqueza, de las cosas materiales como más importantes que otros valores. Nuestros hombres llegaban con su victoria y con todos los tesoros que habían traído. Quien más tuviera era el más valiente. Y se fueron juntando estos dos valores, la fuerza y la riqueza, y de pronto tuvimos sociedades en donde el más valiente era también a su vez el más rico y era también el que era escogido como rey, el que era escogido como el líder de ese grupo. Miles de años nos hemos demorado para poder entender esto. Hoy hay una ciencia que se llama epigenética y la epigenética habla específicamente de los cambios que producen en los genes el medio ambiente y el entorno. Cambios que se hacen desde la alimentación, desde la repetición permanente de conductas. Y nosotros a lo largo de los años hemos ido creando en nuestro cerebro y en nuestros genes la idea que tenemos todavía hoy de que las mujeres nacimos para el cuidado y nuestros hombres nacieron para la guerra y para ser proveedores. Hasta el día de hoy, 200.000 años después, las mujeres seguimos siendo cuidadoras y cuidamos los ancianos y cuidamos la familia y somos las madres comunitarias y cuidamos nuestros hijos y nuestros esposos siguen predominantemente saliendo a ser proveedores y el valor de la fuerza, de la guerra, de la propiedad privada de la riqueza permanece. Es la razón por que las mujeres van quedándose más pobres, no poseen riquezas, las poseen los guerreros. Es bueno que lo tengan en cuenta, porque estamos avanzando en un proceso evolutivo y tenemos que entender esto cómo se movió. Y entonces, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué ha pasado hoy para que esto sea de verdad un proceso evolutivo que nos lleve a la equidad de género? Ha pasado que desde siempre ha habido hombres y mujeres que piensan distinto. Siempre ha habido hombres y mujeres que observan la realidad de una manera distinta. Y esos hombres y mujeres desde muy temprano dijeron que eso no era así. Y hemos tenido mujeres a lo largo de la historia diciendo eso no es así, eso no es así, eso no es así. Al punto de convertirse en un movimiento que ha dicho que esto no es así. Que nos ha ido emparejando a hombres y mujeres y por eso sabemos que el tema de equidad de género es un tema de evolución. Porque hoy, a nivel neurobiológico, a nivel ontológico, a nivel antropológico, es más evolucionado el ser humano, hombre o mujer, que es capaz de ver en el otro su igual. Y este es el punto de equidad de género y evolución. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres que tenían repartidos roles, que creían que eran inferiores y superiores, hoy son capaces de reconocer en el otro su igual? Vamos a entender cómo pasó eso, vamos a entender cómo pasó eso. La equidad de género definitivamente es un tema de desarrollo y es tiempo ya de que todo el mundo empiece a hablar del tema de equidad de género como un tema que nos va a mover hacia estándares de calidad de vida superiores. Las cifras están, tienen que leer, por favor, equidad de género se estudia, no se sabe equidad de género por ser mujer, no se sabe equidad de género por pertenecer a la población LGTBI, no se sabe equidad de género por ser hombre. Equidad de género es un tema que hay que abordar desde el estudio, pero también hay que abordarlo desde lo personal. El individuo que se mira, se observa y
acepta o no su comportamiento como género, que es un comportamiento cultural. Pero en desarrollo tenemos cifras, todas las que ustedes quieran, alrededor de cómo nos estamos moviendo, cómo se están cerrando las brechas. Esto es una buena noticia para la humanidad, saber que más de la mitad de la población, que somos las mujeres, hoy estamos inmersas en los mercados, no solamente en el mercado laboral y el mercado de la producción, sino que hoy disfrutamos de comodidades y esas comodidades, esa certeza, esa seguridad se está transmitiendo a las generaciones que vienen de hijos e hijas que cada vez serán más equitativos. Los remito al informe anual del Foro Económico Mundial para que vean los cierres de brechas. Todos los países del mundo están cerrando las brechas, todos los países del mundo entendieron que si había tantas diferencias entre hombres y mujeres, no íbamos a poder avanzar hacia el anhelo del humano, que parece ser la libertad, la felicidad y la inmortalidad. Eso es lo que aparece en la literatura, es lo que aparece en las artes, es lo que aparece en la ciencia. El humano quiere ser inmortal, el humano está avanzando hacia la libertad y el humano está avanzando hacia la felicidad. Por eso progresivamente en las teorías de desarrollo empiezan a aparecer estos términos. El desarrollo para la felicidad, el desarrollo para la libertad, porque estamos en un proceso de evolución constante de nuestros valores. Por eso hoy se habla de habilidades y capacidades y nosotros tenemos, las mujeres, más de la mitad de la población, habilidades y capacidades para llevar nuestros hogares, para llevar nuestros entornos a estándares mejores, hacia la felicidad, la libertad y si es posible la inmortalidad. Y no se rían, que hay miles de millones hoy en juego estudiando cómo hacer para que el humano no muera. Ese es otro tema y es también un tema evolutivo y es un tema genético y no lo voy a tocar el día de hoy. Muy bien, vamos a hablar de un principio neurobiológico. Es importante que lo tengan en la cabeza para que sepan qué pasa a lo largo de la evolución en nuestros cerebros y qué ha pasado con nuestros genes y lo que somos como humanos. Vamos a hablar de manera resumida del término polaridad. La polaridad es una característica que tiene todo lo que existe en el planeta Tierra, todo. No nos lo inventamos nosotros, nadie, los humanos, cuando llegamos aquí ya había polaridad. Nosotros estudiamos la polaridad, nos dimos cuenta que había polaridad, pero la polaridad existe. La polaridad significa que todo lo que existe en el planeta tiene su opuesto. Todo tiene su opuesto. El concepto empieza desde la física cuántica y se va yendo por todas las ciencias y voy a mostrar solamente algunas para que esos cerebros se vayan expandiendo y veamos desde dónde nacen esas diferencias entre nosotros porque son el origen. El universo es inmenso. Hay quienes dicen que el universo es infinito. De hecho, la imagen del universo, el símbolo del infinito, es la imagen del universo. Solamente datos para que quienes me escuchan y quienes lo lean sepan que lo que estamos trabajando no es un temita, en un planetica chiquitico. Quiero que sepan que el tema de la evolución es un tema universal, que todo está en evolución y todo está en movimiento, y nosotros también. En nuestra sola galaxia, que se llama la Vía Láctea, los astrofísicos calculan que hay 11.000 millones de planetas. ¿Eso no te da algo que pensar? Solo por probabilidad matemática es imposible que los únicos que existimos en la galaxia seamos los humanos. ¿De qué está hablando ella? De lo que quieran. De lo que quieran. Solamente llamo a esos cerebros a la expansión. 11.000 millones de planetas y nosotros estamos en una esquina, nosotros somos un punto pequeño en el universo. Puede que seamos soberbios y arrogantes, que todavía no encontremos lo que significa la infinitud del universo, pero es solamente como reflexión. Ahora me voy a meter en la física cuántica. La física cuántica nos revolucionó la forma como nos relacionamos entre nosotros y el entorno. El mundo entero cambió por la física cuántica. La física cuántica es la física de lo más pequeño y tiene unas leyes y tiene unas teorías y aún está por descubrirse más y más y más alrededor del micro universo, el que habla de partículas subatómicas. Desde allí es que empezamos a entender que somos los humanos,
porque los humanos somos finalmente un cúmulo de partículas que se rigen por unas leyes. Nosotros no somos una cosa traída de no sé de dónde, nosotros estamos evolucionando con la Tierra, que es nuestro planeta, en la Tierra, que es nuestro hogar, y por eso nosotros tenemos que estudiar estas cositas. La polaridad, el hecho de tener el opuesto, se me fue, el hecho de tener un opuesto empieza desde las matemáticas. Menciono la física cuántica porque allá hay bosones y fermiones, y dan un spin o medio spin, y entonces ya los ponen como contrarios. Aún electrones y positrones, que ya los vamos a ver más abajo, vamos a ver partículas cada vez más grandes, y en el momento en el que esta cosa se vuelve positivo o negativo para que nosotros lo podamos entender. Pero desde las matemáticas, que es un lenguaje apenas, las matemáticas son un lenguaje que todos podemos aprender. Las matemáticas desde el principio básico dice que el infinito es el cero y el cero es el infinito, y arrancamos en cero y nunca acabamos, y vamos a contar números y los cuentan hacia la derecha, hacia la izquierda. Los números enteros positivos solamente por tocar los números enteros, más 1, más 2, más 3, más 4 hasta el infinito, y por este lado menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta el infinito. El humano ha encontrado una forma de comunicarse en opuestos a través de las matemáticas y de los números, y los ve como negativos y positivos. Acá puso los positivos y acá puso los negativos. Vamos a ver qué más hemos hecho. En la química, vamos pasando de partículas muy pequeñas a conceptos matemáticos para llegar a la química. La química es moléculas que se juntan básicamente por atracción, por los electrones, por el número de electrones, por el número de protones que tienen, y tenemos unas partículas al interior del átomo. La química está basada en los átomos son gigantescos comparados con la física cuántica, y al centro tienen una carga que es positiva y los electrones tienen una carga que es negativa. Acomodamos nosotros en nuestro cerebro y en la vida diaria los protones, las partículas positivas a este lado y lo negativo a este lado. Me voy a mover para el electromagnetismo, que es el que viene a definir completamente el concepto de polaridad. Cuando muchas partículas positivas están juntas, nosotros lo hemos llamado polo positivo. Cuando todas esas partículas negativas están juntas, las llamamos polo negativo. Somos nosotros los que le dimos nombre a una característica que existe en la Tierra y le dimos el nombre de polaridad. El polo positivo y el polo negativo. Es importante que vean cómo se mueven mis manos, porque el hecho de tener opuestos es eso, es polaridad. Positivos y negativos. Números enteros positivos, números enteros negativos. Y nos movimos del electromagnetismo para poder entender la biología. Y estas últimas diapositivas que ven atrás tienen que ver con los seres. También hay polaridad en nosotros. También hay polaridad en nosotros. La forma como se dividen las células, la forma como siempre hay necesidad, en la medida en la que van evolucionando las especies en tamaño, van necesitando una cosa que llamamos machos y hembras para la reproducción de la especie. Son muy pocas especies las que se reproducen a ellos mismos sin necesidad de un compañero o compañera, pero en general las especies necesitan un macho y una hembra, y están hechos para la reproducción, para la supervivencia de la especie. Nadie ha dicho que es bueno o es malo. Tienen que haber machos y hembras, porque si no, no hay subsistencia, ni persistencia, ni supervivencia de la especie de la que estemos hablando. Es importante que lo tengan en la cabeza, porque me voy a mover a los humanos. ¿A por qué los humanos hacemos este proceso de clasificar las cosas en opuestos? Se los voy a mostrar porque nosotros los humanos, ya les digo, somos un poco arrogantes, nos creemos pues el top del top de la evolución. Parece que en el planeta Tierra sí somos el top del top, pero solo parece, hasta que aparezcan otras especies que puede que sean superiores a nosotros. Pero en los humanos, y lo van a ver alrededor de esta presentación, tenemos polaridad en el cerebro. Juzgar las cosas en opuestos, ponerlas en opuestos, es una característica neurobiológica de todos los cuerpos. Y ahora estoy hablando de tu cerebro. No estoy hablando del cerebro de tus hijos, ni el de tu esposo, ni el de tu esposa. Estoy hablando de tu cerebro. Tu cerebro tiene polaridad. Tu cerebro tiene 2 hemisferios, tiene 16.000 millones de neuronas solo en la corteza,
En general tiene 86.000 millones de neuronas, eso es lo que dicen los neuros. Es la corteza cerebral más grande conocida por los humanos o publicada hasta acá. Y hay 8.000 millones de neuronas en el hemisferio derecho y 8.000 millones de neuronas en el hemisferio izquierdo. Y la conexión se hace solo a través de un cuerpo calloso que tiene 250 millones de conexiones, de axones. Las otras vías de comunicación están mucho más abajo, no están arriba. Eso hace que nuestro cerebro esté dividido y que la integración de la información se tenga que hacer por otras vías para poder mirar la totalidad de la cuestión que está siendo observada. Pero nosotros tenemos un mecanismo que clasifica y juzga todo y está en el cerebro. Empezó mucho más abajo en el cerebro con la supervivencia, está en el sistema límbico y en el archicerebelo, en donde había que sobrevivir a los grandes mamíferos, había que sobrevivir como especie hace 200.000 años siendo cazadores y recolectores. ¿Y qué nos pasa? Que tenemos un mecanismo cerebral que dice que o nos enfrentamos o huimos. Y estamos a 200.000 años después y ya no nos enfrentamos a dinosaurios, ya no nos enfrentamos a grandes mamíferos, ya estamos sentados en las ciudades y aún así nuestro cerebro sigue evaluando todo lo que le pasa en opuestos, decidiendo si se enfrenta a la situación nueva o huye. Ese mecanismo está en tu cerebro, el mecanismo de la polaridad está en tu cerebro. Lo juzgas todo, funciona así. Frente a lo nuevo, haces un escaneo general, fa. Por ejemplo, ustedes hicieron un escaneo general cuando empezaron. Me empezaron a mirar de arriba abajo, fa. Y antes de 20 segundos ya tienen un juicio acerca de mí. Ella me gusta, ella no me gusta. Está gorda, está flaca, está joven, está vieja. Es inmediato el juicio y es en opuestos. Quiero que lo revisen en su casa, quiero que revisen sus pensamientos frente a lo que yo estoy diciendo, porque esto se trata, poder entender por qué hay tantas diferencias entre hombres y mujeres. Es tu cerebro el que juzga en opuestos. No estás ni te puedes abstraer de la polaridad. La tienes que observar. De eso se trata lo que estamos haciendo en la Secretaría de las Mujeres, de permitirnos mirar el tema de los hombres y de las mujeres y de nuestras diferencias de una manera completamente distinta. Bien, en los opuestos nació el bien y el mal, el bien y el mal, lo bueno, lo malo, el blanco y el negro, el día, la noche, la luz, la oscuridad, todo lo juzgas en opuesto, todo. Pero es tu cerebro. ¿Quién creó entonces la idea del bien y el mal? ¿Fue Dios? No, claro que no voy a entrar ni mucho menos a cuestionar para nada voy a cuestionar lo que podamos creer desde lo espiritual, porque yo creo que somos espíritus, yo creo que tenemos espíritu y alma, yo creo que somos seres de trascendencia, eso lo tengo firmemente en mi mente y en mi alma, yo vivo para eso, para la evolución espiritual, pero entendiendo los cuerpos que estamos habitando, cuerpos de la tierra, con DNA de la tierra, con cerebros de la tierra, que ven todo en opuestos, en opuestos. La concepción de bien y mal, quiero que lo sepas, no es una concepción de nada por fuera de tu cerebro. Es cultural, te enseñaron que era bueno y malo. Es así como hay culturas enteras que a unas cosas les dicen buenas que a nosotros nos parecen malas. Por eso a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, hay cosas que le parecen bien y a ti te parecen mal. Es cultural y es de formación, es de crianza. Lo que te enseñaron que era bueno y malo está en tu cerebro y es aprendido y se puede desaprender. Pero todo lo juzgas en opuestos con base en lo que te enseñaron en la infancia, entre los 0 y los 7 años. Atentas y atentos que estamos llegando al quid de este asunto. Porque si los humanos juzgamos todo en opuestos, arriba, abajo, día, noche, el tema de hombres y mujeres es un tema de polaridad. Hombres, mujeres.
Los humanos biológicamente asumimos que hombres y mujeres somos opuestos. Hay evolución en esto, porque allá hay muchas de ustedes diciendo que no, y yo estoy de acuerdo, no, los hombres y las mujeres no somos opuestos. Pero tuvieron que pasar 200.000 años para que pudiéramos hablar de este tema. Es un tema de evolución. Hombres, mujeres, en tu cerebro está así y funciona así. Aquí quedan los hombres y aquí quedan las mujeres. Pero quiero que junten las características que van quedando a este lado y las que quedan a este lado. El bien, el mal, la luz, la oscuridad, la riqueza, la pobreza, la fuerza, la debilidad. ¿Lo ven? Los hombres, las mujeres, arriba, abajo. Es muy importante que veas que el mecanismo neurobiológico evolutivo nos ha confirmado en repetidas ocasiones este tipo de cosas, que nosotros vemos al hombre y a la mujer de manera opuesta. Esto determina todo en la cultura, en la religión, en la política, en lo laboral, en lo empresarial. Esto está metido en tu cerebro, querido humano, y esto es el principio de la neurotransformación, es el principio del cambio del modelo de pensamiento para poder avanzar hacia una sociedad de bienestar que sabemos que va a llegar porque el humano está en evolución. Muy bien. Si los hombres quedan con todas estas características acá y las mujeres quedan con todas estas características acá, ¿qué tipo de sociedad entonces creamos nosotros? Pues una sociedad desigual, una sociedad que dice que los hombres son superiores y las mujeres somos inferiores. Y está en tu cabeza. Y entonces los hombres son los culpables de algo frente a esto, o las mujeres son las culpables de algo frente a esto. Que no, que en la evolución no hay culpas, es un proceso evolutivo. Los hombres en su cabeza piensan que son superiores a nosotras. Las mujeres en su cabeza han asumido durante miles de años que son inferiores a los hombres. ¿Quién va a resolver esta cosa? El proceso evolutivo consciente de cada humano, que es capaz de ver lo que hay en su cabeza, que es capaz de observar lo que tiene en su cabeza como prejuicios y decir, wow, los hombres van a ver que menosprecian a las mujeres y las mujeres van a ver que sobrevaloran y temen a los hombres por sentirse inferiores. Entonces, ¿quién tiene que resolver esto? ¿Es culpa de tu papá? ¿Es culpa de tu mamá? ¿Es culpa de quién? Es evolución. Y lo primero que hacemos en la Secretaría de las Mujeres es acabar con las culpas y decir, no hay culpas en la evolución. Porque si hay culpa, si le echamos a alguien la culpa, esperamos que ese alguien lo resuelva. Es importante que tengan este concepto porque es neurobiológico cómo funciona la culpa. Si yo culpo a mi marido, si yo culpo a el sistema político, si yo culpo al gobernador, si yo culpo a una cosa que está afuera de mí, quiere decir que estoy esperando que el culpable resuelva. No funciona así la evolución. En la evolución nosotros decidimos. En el proceso evolutivo el humano se está encontrando con el mismo, hombres y mujeres, y tomar la decisión de que son dueños de su futuro y de su vida, y por eso no hay culpas en la evolución. Los hombres no son los culpables, las mujeres no somos los culpables de esta desigualdad ni de esta inequidad. Este sistema lo construimos hombres y mujeres. Nos está quedando un poco maluco, ¿cierto? Nos está quedando un poco desigual, un poco violento, nos está quedando... Bien, pues ya hay sociedades que están avanzando mucho más y nos muestran que es posible tener sociedades más equitativas, más igualitarias, más pacíficas, con mayor libertad y con mayor felicidad, porque ya existen en el planeta Tierra. Estamos devolviéndonos a un concepto muy fuerte, atento y atenta, que es en tu cabeza donde está la polaridad. Entonces, ¿quién lo va a resolver? ¿Quién lo va a resolver? Una política pública. Todo tiene su opuesto, todo. Me parece impresionante la diapositiva.
porque refleja todo. La riqueza, la pobreza, todo tiene su opuesto. Tienen que revisar los indicadores. El bien y el mal con la historia de Adán y Eva desde el principio. Esto está en una puesta en escena en donde explicamos cómo fue esta cosa. Algún día podemos hablar de esto, pero recuerda que el bien y el mal no los hizo Dios. El bien y el mal son creaciones de los humanos, culturales, y las enseñamos a nuestros hijos y han venido por generaciones. Las religiones fueron creadas por nosotros, los humanos. Las corporaciones, los partidos políticos, los sistemas políticos, el sistema económico fueron creados todos por nosotros, los humanos, desde una lógica de los opuestos, desde una lógica del bien y del mal. Vale la pena que lo revisemos, vale la pena. Muy bien, voy a moverme hacia cosas en la cultura para que lo veas más claro. Esta diapositiva dice que si los hombres y las mujeres somos opuestos, mira las características que quedan en la cultura. La guerra y la paz. Piensa, ¿quiénes crearon la guerra? Los humanos. ¿Cuáles humanos? Los hombres. Les fascina la guerra. Desde niños, desde chiquitos. Juegan con palos, piedras, armas, así se las quiten, porque está allá adentro. El guerrero está adentro, genéticamente, neurobiológicamente está dentro de sus cabezas el guerrero. Mientras que las mujeres, neurobiológicamente y evolutivamente, está en nosotros la paz. Fácil de ver, ¿no? El bien a este lado, los hombres son el bien y las mujeres somos el mal. Tengo pruebas históricas de la forma como se ha juzgado a las mujeres. Si eran sabias, las quemaban, les llamaban brujas. No nos dejaban entrar a las universidades porque decían que éramos muy brutas, porque aquí están los inteligentes y aquí están los que no son tan inteligentes, porque son opuestos. Porque aquí están los sabios y aquí están las ignorantes. Esa polaridad ha hecho que nosotros tengamos unas culturas que nos separan, una cultura que nos ha separado durante miles y miles y miles de años. Por eso salen cosas como derecha e izquierda, partidos de derecha, partidos de izquierda, polarización, que la estamos viviendo en el país de manera muy fuerte. Capitalismo y comunismo, dos sistemas económicos opuestos. Está la historia de la humanidad en opuestos. Ricos y pobres, blancos y negros, superiores e inferiores. Así está hecha nuestra cultura, así la construimos nosotros, todos, hombres y mujeres. Y si quieren ver lo que queda a este lado, aquí ven todos los movimientos sociales. Véanlos ahí, todos los movimientos sociales. Pro afro, pro indígenas, también son inferiores de acuerdo con la categorización que hay en el cerebro. Los pobres, la población en situación de discapacidad, todo el que sea normal y minoritario, entre comillas, lo meten aquí. Y aquí hay un grupo dirigiendo la vuelta. Hombres blancos que se sienten superiores, que son ricos, que en general tienden a un tipo de posiciones ideológicas. Esto nos ha separado. Ahora sí entendemos por qué la equidad de género no es para nada un tema de mujeres. Esto es un tema que nos ha llevado a la división total de las culturas, que nos ha llevado a las guerras, que nos ha llevado a la discriminación, a la separación, al maltrato, a la violencia. El tema de equidad de género, si lo podemos entender como un tema de evolución, nos puede sacar de esto. En los hogares, desde las acciones más pequeñas. El tema de la discriminación contra las mujeres es la más grande discriminación que ha existido en el planeta Tierra. Es la población más grande del planeta Tierra que es discriminada y vulnerable, más de la mitad de la población. ¿Cómo llegamos hasta ese punto? De ser la mayoría de la población totalmente discriminadas en este desbalance. Por eso, regresar a la mujer es un proceso de evolución, que la mujer regrese y que el hombre encuentre el equilibrio.
Por eso sabemos que es un tema de evolución y por eso estamos avanzando en la Secretaría de las Mujeres, llevando unos conceptos nuevos que son neurocientíficos, neurobiológicos, genéticos, para poder explicar hacia dónde nos movemos como especie. Muy bien, y entonces la polaridad se nos vuelve como un problema, ¿cierto? Entonces, si la polaridad está en mi cerebro y si yo todo lo juzgo, ¿yo cómo voy a hacer para salir de la polaridad? ¿Para qué? Pues mira, fuimos los mismos humanos, obvio, los que nos dimos cuenta que la polaridad se podía superar. Y hoy con los estudios de neurociencias aplicadas, que es lo que hacemos nosotros, son neurociencias aplicadas a lo social, son neurociencias sociales. Estamos diciendo que es posible entender el mecanismo de los opuestos y conquistarlo. ¿Y para qué? Porque es evolución, porque hacia allá nos estamos moviendo como humanidad, hacia el equilibrio, y esto que se llama equilibrio, que se llama armonía, te va a traer como humano un bienestar que no conoces, que no sabes, que los humanos no conocemos hasta que nos empezamos a entrenar en la no polaridad, porque ese es el objetivo, el equilibrio. Muy bien. Entonces, la polaridad se conquista si usted tiene mucha plata, riqueza, pobreza, no. Si usted estudia mucho, sabio, ignorante, no. No es por mucho estudiar, no es por mucha plata, no es por ser de una raza o ser de una religión que usted conquista la polaridad. No es compadeciéndose de los pobres, ni de los afros, pobrecitos. Yo, gracias a Dios, yo todo lo tengo, pobrecitos ellos que no tienen nada. No. La conquista de la polaridad exige un compromiso del humano con su propia evolución, con su propia transformación. Y eso es lo que hemos hecho durante estos 4 años en la Secretaría de las Mujeres. Muy bien. ¿Hacia dónde va la evolución? Pues hacia el equilibrio. ¿Por qué? Porque es un mandato del universo. Porque todo lo que existe en el universo está en evolución. Porque no hay nada quieto, solo tus prejuicios, tus creencias alrededor de las mujeres y de los hombres. Eso está fijo y lo tenemos que mover. Porque todo está en evolución. Todo en el universo se mueve. Muy bien, entonces hablemos pues de evolución. Quiero que vean esta diapositiva porque es importante que la tengan en la cabeza. Esta es la base de la puesta en escena que hicimos para entender el bien y el mal. Y si estamos evolucionando hacia el equilibrio, entonces quiere decir que este péndulo, el que yo represento como el péndulo del equilibrio, este es el péndulo de la evolución, en donde yo estoy diciendo que estos opuestos, esta bolita se mueve de opuesto a opuesto, va a tener por fin un equilibrio, un descanso, donde aquí, donde no hay negativo ni positivo. Lo vamos a ver desde el tema de equidad de género, espero que sea muy claro, no voy a hacer toda la dramatización, pero sí voy a contar básicamente los principios. Muy bien, aquí está el hombre y aquí está la mujer. ¿Por qué no trabajo otros géneros? Porque los géneros hoy están concebidos como concepciones culturales. Entonces va a haber más diferencias hacia abajo. Me quedo trabajando con los sexos hombre-mujer porque de allí es más fácil para mí, en mi teoría evolucionista, saltar al concepto de ser humano en evolución hombre-mujer. Pero se profundizará más adelante en el tema del resto de los géneros porque vamos a tener de todo. Absolutamente de todo, porque son posibilidades culturales. Y esas posibilidades que son culturales son de acuerdo con cada humano. Muy bien. Si en este cuadro de la evolución, este es el hombre más atrasado y esta es la mujer más atrasada, porque en la evolución hablamos de eso, de los que están más atrasados y los que están más avanzados, para que puedan saber, y también es polar. Si este es el hombre más atrasado y esta es la mujer más atrasada, estos dos piensan así. El hombre más atrasado de la Tierra, que pisa la faz de la Tierra, en el tema evolutivo con respecto a la equidad de género, es el hombre que piensa que las mujeres son inferiores. Él cree que es superior a las mujeres. Ese es un concepto súper atrasado hoy a la luz de la evolución. Atentos los atrasados, revise su pensamiento, porque puede que usted todavía crea que usted es superior a su esposa, o que usted es superior a sus compañeras de la universidad, puede que usted piense eso. Entonces, querido compañero, te estoy contando que estás entre los más atrasados en el proceso evolutivo de 200.000 años que llevamos.
Pero vamos a ver a las mujeres. Aquí está la más atrasada de las atrasadas de las atrasadas. Esa más atrasada acepta y cree que ella es inferior a los hombres. ¿Lo ven? Por eso es que no hay culpas en la evolución. La más atrasada de las mujeres cree que es inferior. Acepta que es inferior. Vive como inferior. Y hoy sabemos a la luz de la evolución que cada vez estamos avanzando hacia el equilibrio, hacia donde hombres y mujeres nos vemos, nos tratamos y nos aceptamos como iguales. Por eso el hombre más atrasado de la Tierra cree que es superior a las mujeres. Y la mujer más atrasada de la Tierra es la que cree que es inferior a los hombres. Y de ahí hasta el equilibrio, hasta la equidad, hay un camino que hemos recorrido hace 200.000 años. Y lo estamos logrando. Por eso hay necesidad de que estudiemos equidad de género para entender que es posible un futuro en donde hombres y mujeres nos veamos y nos tratemos como iguales. Eso se llama equidad de género. Y hasta allá está, hacia allá nos estamos moviendo. Muy bien, no voy a representar cómo se comportan este par, porque pues estamos estudiando, pero quiero que sepan que hay evolución. Hay hombres muy evolucionados, muchos, que ya nos aceptan y nos respetan como sus iguales. Y hay muchas mujeres que hoy nos sentimos iguales a los hombres, que nos vemos a los ojos y nos tratamos como iguales. Porque la equidad de género no se trata de ser superior al otro, eso es polaridad. Los movimientos que dicen que las mujeres se tienen que montar encima de los hombres, que tienen que maltratar a los hombres, que tienen que ser mejores que los hombres, son movimientos que siguen en la polaridad. Nosotros en la Secretaría de las Mujeres no invitamos a las mujeres a sobrepasar a los hombres. Mi maestro profesor, donde yo estudio estas cosas, dice que la mujer que quiere ser igual a los hombres, sobrepasar a los hombres, tiene un estándar muy bajito, porque lo único que hay que hacer es encontrarse con uno mismo y con su grandeza para poder avanzar en este proceso evolutivo. En la Secretaría de las Mujeres nosotras no queremos ser superiores a los hombres. Estamos invitando a la equidad y al equilibrio, y es un proceso individual de autoobservación, de yo con yo haciendo mi transformación. Pero esto ya está pasando. Ya hay hombres y mujeres sobre la faz de la tierra, ya hay países que avanzan fuertemente hacia la equidad de género. Los países del norte de Europa tienen la mejor calidad de vida, los mejores índices de desarrollo humano y fuera de eso, los mejores índices en equidad de género, y está relacionado directamente, es directamente proporcional a mayor equidad de género, mayor crecimiento y desarrollo de los pueblos. Es un tema de evolución. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Quiero llamar la atención frente a esto. Si el hombre se siente superior a la mujer y la mujer se siente inferior al hombre, el hombre cree que es el dueño de ella, de la cosa, porque así era hace unos miles de años. Esto es mío. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de la propiedad privada? Usted es mía. 200.000 años después todavía hay hombres que le dicen a la mujer, usted es mía, solamente mía, y va a hacer lo que yo diga. Modelos súper atrasados que llenan de violencia nuestros ámbitos. Un hombre que cree que la mujer es de él y una mujer que cree que ella es de él. Yo soy tuya, tú eres mi amo, yo soy tuya, tú eres el amor de mi vida, yo soy tuya. Esas dos posiciones son de polaridad. ¿Qué pasa con un hombre que se siente superior a la mujer y piensa que ella es una cosa de él? Fácilmente la golpea, fácilmente la acosa, fácilmente la priva de sus derechos porque él es superior. De eso todavía tenemos mucho en Colombia, mucho. Si una persona que golpea a otro es una persona que se siente superior. Ahí por eso sabemos que la violencia es una basura, porque todo el que resuelve conflictos con violencia está demostrando que él cree que es superior al otro el que golpea. Por eso quiero mostrarles el ciclo de la violencia al interior de los hogares, para que vean que el temita de equidad de género no es un temita cualquiera, es un tema estructural de la evolución de la especie, que si logramos llegar a donde vamos a llegar, se va a acabar la guerra, definitivamente, se va a acabar.
El hombre cree que es superior a la mujer y por eso la golpea, pero la mujer se cree superior a los hijos. Ella es la encargada de la crianza, ella los golpea. Modelos de crianza antiguos, vetustos, que dicen que a los hijos hay que golpearlos y menospreciarlos y hay que llevarlos por el sendero, que digan el papá y la mamá como sea. Eso también lo trabajamos en la Secretaría de las Mujeres. Los nuevos modelos de crianza, la neurocrianza, para poder decir que esto se tiene que acabar. Hombres que golpean mujeres, mujeres que golpean niños y niñas. Pero eso no se acaba ahí. Los niños y las niñas acaso se quedan quietos, van y golpean a alguien. Golpean a sus compañeritos, a sus hermanitos, hasta las mascotas. Y cuando crecen, los hombres siguen golpeando a las mujeres. Y las mujeres siguen golpeando a los niños y no salimos del ciclo de la violencia. El 85% de los casos de denuncias de violencia intrafamiliar son hombres que golpean mujeres. No juegues, no juegues. Hay ahí un atraso. El 5% son mujeres que golpean hombres. No juegues, no juegues, ahí hay un atraso. Pero el 15% son denuncias por maltrato de las mujeres por golpear a sus hijos e hijas como forma de disciplina. Si no sacamos la violencia de los hogares, nunca vamos a llegar a ese equilibrio. Pero no es diciendo que hay violencia en los hogares, es entendiendo lo que hay en tu cabeza, entendiendo el proceso evolutivo de hombres y mujeres para poder intervenir los hogares. Eso es lo que hemos hecho en la Secretaría de las Mujeres durante este tiempo. Esta cosa tiene que parar y la forma más eficiente es avanzar hacia la equidad de género. Cuando un hombre considera como su igual a su esposa y la esposa considera a su esposo como su igual, no hay violencia, no hay superiores ni inferiores. Atentos a ese mensaje brutal. Entonces, queridos y queridas, una buena pregunta para ir redondeando a qué vinimos, y es, ¿la verdad cambia? Todos los que están estudiando esto, todos los que nos escuchan, cuando sea que lo escuchen, lo único que te quiero decir es que la verdad también está en evolución. Si todo está en evolución, pues la verdad también está en evolución. ¿Y cuál era la verdad hace 1200 años? ¿Y cuál era la verdad hace 600 años cuando vinieron los españoles? ¿Y cuál era la verdad hace 70 años que no podíamos votar las mujeres? ¿Y cuál es la verdad hoy? La verdad evoluciona. Y es necesario cambiar los modelos de pensamiento que nos dijeron que había una verdad que es inamovible. No hay verdades inamovibles. La verdad cambia, cambia con nosotros mismos. No podemos seguir viviendo con modelos y prejuicios de hace 60 años que te los enseñaron tu papá y tu mamá. No es posible. No es posible, no es posible. Nos estamos moviendo rápidamente en la evolución. 4.0, otra revolución 5.0, otra revolución 6.0 y nosotros todavía estamos pegándole a las mujeres. Y nosotros todavía le estamos pegando a los niños y las niñas como método de crianza. ¿Qué evolución es esa? Todavía creemos que la guerra es una opción. ¿Qué evolución es esa? Vamos moviéndonos hacia otros modelos y paradigmas. Entonces, ¿qué es evolución? Esto es evolución, es transformación. Cualquiera que esté cómodo en su poltrona sentado diciendo que todo lo hizo bien y que no hay nada para cambiar, ese no nos está ayudando en la evolución. Ese es un perezoso, ese es una perezosa, que no sabe que puede cambiar todo lo que le pasa, que no sabe que puede moldear hasta su DNA, que puede moldear su cerebro, que puede cambiar el entorno, que puede cambiar cultura. Eso es transformación. La transformación en las antiguas escuelas de sabiduría tiene un símbolo y es de la oruga a la mariposa. ¿Cómo es posible que una oruga que tiene patas, segmentos, come hojas y camina, se convierta en una mariposa que no tiene segmentos? ¿Dónde se quedaron? ¿Se le perdieron? Que ya no tiene dientecitos o cositas para mascar las hojas, que ya lo que tiene es una lengua larga de donde succiona el polen y que ya no camina, vuela. Esto en la naturaleza existe. Y esto es fruto de investigación de los genetistas. Aquí pasa algo, aquí. Y ya sabemos y hay teorías alrededor de esto.
pero es necesario que esta oruga se meta aquí, en la oscuridad, en la quietud, para poder tomar una decisión evolutiva de transformación que dice que puede ser mariposa, que puede pasar de ser una oruga, un gusano, a ser una mariposa. Y así hay cantidades de ejemplos en la naturaleza. ¿Y los humanos? ¿Los humanos podemos hacer ese tipo de cambios? Pues sí, sí. ¿Y dónde se hacen los cambios? En el cerebro, en tu cerebro. De ahí que hoy todo sea neuro y todo va a ser neuro. Y los que no creen es mejor que se pongan a estudiar neuro ya, porque el humano se está encontrando con sus habilidades y sus capacidades y tiene cómo medirlas y cómo ver cómo funciona su cerebro. Hoy conocemos mejor la genética, cómo heredamos enfermedades. Hoy se pueden hacer cortes de secuencias de DNA y reemplazarlos por genes sanos, nuevos, que pueden producir proteínas totalmente normales. Ahí estamos en otra fase de la evolución de la verdad. Vale la pena que sepan qué es en su cerebro. En su cerebro, está ahí encima. Ahí es donde se pueden hacer los cambios. Hay procesos para enseñar a hacer esos cambios. Y hoy quiero solamente mencionarles algunos de los procesos. Entonces, ¿usted qué va a cambiar? Señora, pues va a dejar de pensar que usted es inferior a los hombres. Y señor, ¿usted qué va a cambiar? Pues va a dejar de pensar que usted es superior a las mujeres. ¿Y cómo se hace eso? Es un modelo de pensamiento. Usted cree que es lo bueno. Usted cree que es el bien sentirse superior a las mujeres y pegarles. ¿Sabe qué? Ese modelo ya... Hay que cambiar el modelo de pensamiento para que usted, señor, sea más feliz. Porque en el equilibrio hay felicidad y hay libertad. No hay ningún hogar en Colombia en donde haya violencia, en donde el hombre golpee a la mujer o viceversa, que sea posible la felicidad. No es compatible la violencia con la felicidad, neurobiológicamente, ni espiritualmente, ni socialmente. Vale la pena revisar eso. Muy bien, entonces vamos a cambiar creencias y prejuicios. Eso es cambiar las verdades que nos enseñaron cuando eran chiquitos. Y eso se puede cambiar, claro. Eso está súper arraigado en tu cerebro, pero esa cosa se puede cambiar. De eso se trata la evolución, de eso se trata. Y entonces, ¿cómo se cambia? Pues yo les voy a contar lo que vinimos a enseñar durante estos 4 años. Es una especie de mi regalo para mí y para todas las mujeres y los hombres que nos han escuchado en Antioquia. Lo hemos llamado neurotransformación. Y la neurotransformación es un conjunto de técnicas muy sencillas para que el humano se encuentre con el mismo, hombre o mujer, y después tome a través de técnicas y disciplinas muy sencillas la decisión de cambiar esos modelos de pensamiento. Les voy a mencionar solamente algunas de las técnicas que usamos. La quietud, la oscuridad y el silencio. Enseñamos cómo la mente es la que dirige el cuerpo, cómo el cuerpo debe entrar en estados de quietud, de oscuridad y silencio para poder hacer sus transformaciones. Trabajamos muchísimo tiempo con los ojos vendados, haciendo unos ejercicios específicos para poder avanzar en el proceso de neurotransformación. Si de verdad quieres ser feliz, quieres ser libre y quieres tener un hogar lleno de abundancia y felicidad, tienes que cambiar el modelo. No es trabajando más, no es trabajando más horas, no es ahorrando más plata. Para ser feliz necesitas cambiar tu modelo de pensamiento. Y eso es lo que hacemos en la Secretaría de las Mujeres. Nosotros les enseñamos a dormir, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, porque hoy sabemos qué pasa durante el sueño. Hoy sabemos que el sueño es otra forma de la vida nuestra y que es sanador y que es reparador del cuerpo y se pueden cambiar redes neuronales durante la noche. Tenemos de parte de nosotros hoy la ciencia con principios y demostraciones como la neurogénesis, la neuroplasticidad, el crecimiento de la mielina, las cosas que hoy sabemos que pueden hacer los humanos. Santiago Ramón y Cajal decía en 1906, y fue el primer neurocientífico que hemos estipulado así, dijo en 1906 como premio Nobel que todo humano, si se lo proponía, podía moldear su cerebro. Tenemos un poder intrínseco como humanos de moldear el cerebro. Eso es lo que hacemos con la neurotransformación. Usamos los periodos de vigilia, usamos los periodos de sueño, enseñamos cómo se despierta, cómo se hace para diseñar un día
una semana, un año, siempre cambiando redes neuronales. No son conductistas estas enseñanzas, estas técnicas no son conductistas, no hay que dejar una cosa, no hay que reprimir nada, hay que autoobservarse para poder cambiar la red neuronal y sabemos cómo se hacen los cambios de las redes neuronales, cómo se crea una red neuronal y es importante que esté allí. Está basado en el pensamiento. El pensamiento hoy tiene todo el respaldo científico. Sabemos lo que puede producir una creencia en un cuerpo, puede producir enfermedades y las creencias son pensamientos arraigados. Sabemos cuál es el pensamiento que está creando la realidad todos los días. Sabemos observarlo y eso es lo que queremos, que observes cuál es ese pensamiento que tienes todos los días, que lo hemos llamado el pensamiento común, que es el que está creando tu realidad, para poderlo desmontar, para poder crear nuevas redes neuronales en donde tú seas capaz de verte como otra cosa y seas capaz de ver a los otros como otra cosa y nos podamos ver como iguales. Trabajamos durante estos 4 años bajo una premisa y es que ser feliz es una decisión. La decisión es un proceso neurobiológico, neurofisiológico que se toma en el cerebro por integración de un montón de variables y la decisión es una de las capacidades humanas más avanzadas. La mujer y el hombre que deciden. Nosotros nos pasamos 4 años enseñándole a las mujeres a decidir ser felices bajo una construcción de la frase como esta: yo siempre he sido feliz. Tenemos logros, tenemos avances, son muy tempranos para uno cantar victoria de lo que pudimos hacer en 4 años, pero estamos en medio de un experimento social de tamaño gigantesco. Nosotros estuvimos en contacto con más de 70.000 mujeres directamente. Hoy tenemos contacto a través de la plataforma, aunque es más complejo poder llegar con este mensaje, pero directamente hemos tocado cerca de 70.000 mujeres y hombres, porque nunca faltaron. Vale la pena que sepan que esto es un experimento social que ya tiene unos resultados, pero son de corto plazo y esperamos poder hacer seguimiento de este proceso que, recuerden, es un experimento. Y todo lo que tú haces en tu casa es un experimento y todo lo que haces todos los días es observar, a veces ensayo y error, a veces con observación y con lógica, pero todos estamos en medio de un experimento y el experimento más grande somos cada uno de nosotros. Muy bien, esto es equidad de género y evolución. Espero, porque lo sé, que hay allí un montón de elementos que son críticos, fuertes. Nosotros hemos trabajado durante 4 años bajo estas premisas, pero no sin debate. No crean pues que todo el mundo nos recibió con las puertas abiertas para hablar del tema de evolución, pero la mayoría sí. Los alcaldes nos recibieron, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez nos ha respaldado permanentemente en este proceso. Las mujeres por toda Antioquia aceptaron el mensaje que llevábamos, los hombres aceptaron este mensaje y por eso hoy lo podemos presentar. La equidad de género es un tema de evolución de la especie que nos va a hacer más felices, más libres y veamos qué más tenemos para el futuro de la especie humana. Muchas gracias.